Yo iba a tratar un tema hoy, era el de las parturientas haitianas en los hospitales públicos, pero a la luz de todas estas situaciones que se han planteado hoy en materia de tránsito, me voy a referir a ese tema por una razón sencilla, porque hay en el país todo un conjunto de hubieron y hay en la actualidad todo un conjunto de instituciones y funcionarios que han sido responsables no de una institución, han sido responsables de la vida de ciudadanos, que ellos no han entendido su papel. Porque cuando usted es director de la DGC, usted no es un director de un grupo de gente para poner multas. Cuando usted es del Intran, usted no es un director para recaudar fondos y poner impuestos. Cuando usted es director de tránsito de cualquiera de los ayuntamientos que tienen que ver con el tránsito, usted no es, usted es responsable de la vida de los ciudadanos que se mueven en esa ciudad. Y eso ha sido un gran problema. Aquí no hemos tenido políticas definidas en lo referente en materia de tránsito y transporte. Se hizo una ley, la 6317, donde se buscaba unificar, y esa ley no ha servido prácticamente para nada. Se establecieron aproximadamente como 20 reglamentos de aplicación de la ley, porque cada ley tiene unos reglamentos de aplicación, y a la fecha son muy pocas las cosas que se han trabajado en esa dirección. ¿Y qué ocurre? Que aquí tenemos el problema principal, que es que aquí no tenemos estadísticas de las situaciones que se dan. Tomás decía algo muy cierto. El mayor centro de información que puede tener cualquier gobierno, cualquier estado, son las aseguradoras de vehículos o los que aseguran las propiedades para obtener una serie de información. Puede ser en materia de incendio de las edificaciones que están aseguradas, en el caso particular, por ejemplo, cuando hay un fenómeno natural, aquellas que están aseguradas, y puede tener todo un conjunto de información, pero aquí no hay ninguna forma. Entre a Google buscando algunas informaciones de la cantidad de accidentes y las consecuencias de esos accidentes en los diferentes lugares. Son informaciones que salen, pero son informaciones de suposición, porque aquí la ONE, Oficina Nacional de Estadística, cuando usted encuentra muy poca cosa en materia de transporte. Pero no solamente eso, usted entra a la Dirección General de Impuestos Internos en su área de vehículos, tiene informaciones, pero hace de 2 años atrás, no tiene actualizado ni siquiera la página. Cuando usted va a buscar la cantidad de vehículos que entran al país, toda una serie de cosas, tiene informaciones que están muy retrasadas con relación al tiempo. Entonces son elementos importantes para poder establecer políticas. Entonces, ¿dónde está el problema principal en la República Dominicana? La falta de políticas claras y de estadísticas para enfrentar las situaciones que se dan. Yo lo he dicho en varias oportunidades y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad. Nosotros somos dichosos. ¿Por qué? Entonces pregunté, ¿por qué tú te haces esa pregunta? Por una sencilla razón. Usted ve en nuestras autopistas unos camiones transportando combustible con doble cola, de gasoil, de gasolina y de gas natural y de GLP, en una carretera que nosotros no reúnen una serie de condiciones para ese tipo de cosas. Pero no solamente en eso, en que lo transporten o no lo transporten. El otro elemento es importante, que no tiene ningún tipo de mecanismo de vigilancia que te diga a qué velocidad va ese vehículo en las autopistas, con una bomba a bordo. Porque si un camión de esos cargado de combustible, con doble cola de combustible, produce un accidente, la desgracia sería extremadamente alta, y las pérdidas humanas, ni decirlo, dependiendo del lugar donde se produzca. Y aquí, por ejemplo, vivimos colocando a Estados Unidos como punto de referencia, pero no hacemos las cosas que hace Estados Unidos para tener control sobre la vida y la posibilidad de accidentes de grande proporción. Porque, por ejemplo, un chofer que sale de Jaina, de la refinería que está en Jaina, hacia Puerto Plata, hacia Dajabón o a cualquier lugar del país, no hay una forma de que usted pueda decir que ese chofer, por ejemplo, si el traslado de ese vehículo debió trasladarse en un lapso de tiempo de
de 3 horas o 4 horas y lo hace en hora y media o 2 horas. No hay forma de usted controlar eso. En Estados Unidos sí, porque hay una planilla que cuando usted sale, automáticamente hay puntos de chequeo que usted tiene que estar ahí. Y si usted sobrepasa el tiempo que usted debió de haber llegado, si usted debió llegar en 1 hora y llega en media hora, automáticamente usted tiene problemas. Aparte de eso, los conductores, por ejemplo, hay conductores de esos, de camiones, que no hay forma salen de su casa y regresan a su casa el fin de semana o un día de la semana y duermen en el vehículo. Cuando, por ejemplo, esos que están en refinería, ustedes recuerdan cuando las famosas colas que habían ahí en refinería para poder llenarlo de combustible, ¿qué ocurría? Que esos choferes dormían ahí, iban y depositaban, pero en lo que estaban depositando, estaban echando una pavita, como la gente del pueblo llama, y regresaban en condiciones físicas no muy adecuadas. Y los que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, principalmente de Miami a Nueva York, una guagua de esas que transportan lleva 3 conductores que se van turneando en función de un determinado tiempo para que puedan descansar. Aquí no. Por ejemplo, aquí esos choferes que nosotros tenemos duran 8, 10 y 12 horas conduciendo un vehículo con una cantidad enorme de pasajeros, y a esas personas no se le hace ningún estudio psicológico, no se le hacen pruebas de doping, no se le hace ningún tipo de cosa, y le ponemos en la mano la vida de muchas personas. Y esa es una realidad que nos está tocando y nos va a seguir tocando, el problema de los accidentes. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad del Estado como tal y los organismos que tienen que aplicar esas medidas. Pero no solamente eso, sino que hay una irracionalidad en la forma como las personas se conducen. Porque usted ve que en las fechas principales de celebraciones que utilizan la República Dominicana, el Día de la Madre, el Día del Padre, toda una serie de fechas que mueven miles y miles de personas, ¿qué ocurre? Que muchas de esas personas, primero, nunca han tomado una carretera con un vehículo. A veces se mueven, conducen en la ciudad. Entonces, un accidente, inclusive ahí hay muchos videos que quiera puedo verlo, lo que significa el tiempo en una autopista para la provocación de un accidente y una distracción, y lo que ocurre en la propia ciudad. En fracciones de segundo, a usted a una velocidad de 100 kilómetros por hora, que es la más permitida en la República Dominicana, un segundo representa varios kilómetros, metros de recorrido, que si usted se distrae en fracciones de segundo, puede provocar un accidente, y puede provocar un accidente a una persona que no tiene ni siquiera que ver con eso. Y cuando usted va conduciendo un vehículo, automáticamente usted lleva 4 o 5 personas, usted lleva la vida de esa persona en sus manos. Y a veces usted siente que los que van ahí en el vehículo tampoco tienen respeto por su propia vida, porque permiten que una persona con cierto grado de alcohol muy alto pueda conducir el vehículo. Y a veces lo cogen de chiste cuando hacen toda una serie de barrabasadas en la carretera, y eso lo sienten como un chiste, y no saben que están poniendo en riesgo su vida y la vida de otras personas que no tienen ningún tipo de responsabilidades con que usted se dé un pase o tome alcohol o esté fuera de control emocionalmente. Entonces, es una situación que a veces uno se pregunta, ¿para qué tenemos autoridades? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué necesitamos instituciones que establezcan las pautas y las reglas y las normas en la República Dominicana? Porque lo que garantiza una situación son las consecuencias, no es ni siquiera las leyes. Usted puede hacer todas las leyes del mundo, pero si esas leyes no tienen consecuencias, la situación es mucho peor y mucho más difícil para poder lograr una estabilidad y una conducta adecuada a esas leyes, porque usted si aplica la ley sin ningún tipo de miramiento a quien sea ni cómo sea, ya todos caminamos dentro de ese parámetro de justicia y de legalidad que se llaman las leyes. Las leyes no son más que letras muertas si las acciones y las consecuencias no se aplican. Entonces, sentémonos fríamente a analizar lo que está ocurriendo en la República Dominicana
en materia de tránsito y transporte y cuál es la responsabilidad de las instituciones que de una u otra forma deben velar por garantizar la vida y la seguridad de cada uno de los ciudadanos dominicanos y extranjeros que nos visitan. Bueno, ahí está. Esa es una realidad que usted ha tocado, que todos deberíamos sentarnos a observarla y tratar de aportar para mejorar esa situación y tratar de preservar la vida. Vamos ahora con